en que estaba de acuerdo con... ¿Cómo se llama? Agusavior, ya. Estoy de acuerdo en lo que él decía, de que en lo que él dice que la filosofía se utiliza para engañar. Me estoy dando cuenta que sí es cierto eso. Me he topado con gente que utiliza dogmas filosóficos para darlos como para guiarse mediante eso como, o sea, como son personas que carecen de moral, utilizan estos sistemas de razonamiento para darlos como cierto. Me ha pasado algunas veces. Pero sí me llama la atención porque yo no, como yo he considerado siempre la filosofía algo inútil, los debates a Gusavior me han servido para conocer más acerca de lo que es la filosofía, pero la considero inútil. Como ejercicio mental me atrae, pero nada más que eso. Sí, estoy de acuerdo en que se puede utilizar para engañar. Con el juego de palabras que se puede hacer, claro. O sea, de que se puede utilizar para engañar, se puede utilizar para engañar, pero eso no quiere decir que solo se sirva para engañar. Eso es muy... ¿No crees? Claro que puede tener otras utilidades, pero hermano, pero es un poco peligroso. Eh, Pero ¿no crees los, que es muy malentendido, los güey? razonamientos que se hacen en temas que realmente no podríamos conocer, en la que estamos limitados a conocer. La Yo te voy a filosofía decir, debería limitarse en ese campo, en el campo yo- incluso de la moral. ¿sabes cuál es el problema? Yo siento, te voy a decir una cosa. Yo antes compartía tu opinión y compartía la perspectiva de Alusei. Esto fue antes de que conociera lo que realmente era la filosofía. Desafortunadamente, güey, en países de Latinoamérica y todo el rollo, la forma en la que entienden la filosofía, güey, y la forma en la que ejecutan la filosofía, güey, es una basura. Pero tuve la oportunidad de asistir a varios servidores de filosofía en Estados Unidos. Y sí, güey, sí me abrió una perspectiva mucho más amplia de qué pedo y me cambió por completo la idea que tenía de lo que era la filosofía, de los campos de la filosofía, de la aplicación de la filosofía. O sea, güey, realmente era muy ignorante de lo que era este campo, güey. Y ya cuando vi dije, ay, no mames, estoy bien pendejo. Entonces, yo comprendo, o sea, créeme que sí entiendo, yo estuve ahí, güey, pero siento que esa postura deriva de la ignorancia de lo que el campo representa. ¿Ya me entiendes cómo? Pero es mi postura, o sea, a lo mejor estoy mal, a lo mejor sí lo conocen y aún así confío en eso. Ajá. Ok, ¿tú crees que la filosofía solo aplica a cuestiones de moralidad, por ejemplo? No, no, pero creo que ese campo es la que no debería, no debería ¿Tocar? inmiscuirse ni tocar, claro, porque ¿Por qué, podría, güey? porque desorienta, no, desorienta a la gente que no tiene conocimientos en estos aspectos morales, Ok. porque se lo Um, toman como cierto, ¿no? Esa es la vaina, funcionan como dogmas en la tengo cabeza de una mucha pregunta. gente. ¿Tú crees? Una pregunta, güey. ¿Tú crees que crees que es posible creer algo que tú creas que es falso? Es decir, ¿es posible creer algo que no sea verdadero para ti? Si es posible creer en algo que sí es verdadero. No, 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 no. La pregunta es, ¿puedes creer en algo que tú creas que no es verdad? Quiero que entiendas bien la pregunta. Exacto, sí, o sea, es posible creer Puedes en tener algo que yo crea que es falso, pero creencias que también te tú... dije que sí es posible creer en cosas que sí son verdaderas. No, Que no, aunque no, no... ese no es el problema. Aquí lo que te pregunto es, o sea, que si tú crees que una persona diga, esto es falso, pero todo lo creo. En pocas palabras. O sea, esto sé que es falso, pero yo lo creo. ¿Tú crees que eso es posible? Sí, sí, hay personas que se autoengañan, claro, pero no comprendo por qué lo Pero, hacen. ok, ok, ok. Entonces, ¿tú crees que la persona que... No, no, espérate, espérate. Es que una cosa es que se autoengaña, es decir, que ellos crean algo que es falso. Ojo, ojo, esa es una cosa.
Creer algo que es falso, claro que es posible. Creer algo que es verdadero, claro que es posible. Mi pregunta es, ¿tú crees que una persona pueda creer algo que esa persona crea que es falso? Ah, ya te entendí. Ahí sí no sabría responderte porque no sé si hay personas que hacen eso o que, como te dije, se autoengañarían. Ok, correcto. Entonces vamos a Pero sí distinguir creo que es varias cosas. posible, sí es Por posible. ejemplo, ok, ahí te va, ahí te va. Eh, ¿Sabes qué diferencia hay entre creencia y conocimiento? La diferencia entre creencia y conocimiento. No lo había pensado. ¿Qué diferencia hay entre que tú creas algo, que tú digas yo sé algo? ¿Qué crees que da esa diferencia? Un conocimiento puede llevarte, ahorita pensándolo, ¿no? Digo, un conocimiento te puede llevar a la verdad. Y estoy tratando de ver una diferencia. Para creer en algo se Velo necesita de el manera conocimiento práctica. pleno de algo. ¿No es así? Ok, velo de manera práctica. Tú cuando dices, ah, yo creo que esto pasó, o yo creo que esto es el caso. ¿Cuándo dices eso? A diferencia de cuando dices, yo sé que esto es el caso. Ah, entiendo. Algo como una corazonada, ¿no? Ah, ya entiendo la diferencia entre eso y lo que tú ya sabes. Déjame pensarlo. Ok, Ok, déjame. te voy a poner un Sí, ejemplo. espérate. Déjame. Es que estoy Ajá. pensando en las oportunidades, en las situaciones en las que yo he dicho eso. Vale, vale. En la que he dicho, yo creo que. Ok, ya. A veces uno podría decir que yo creo esto porque tengo un conocimiento, digamos, parcial que me permite tal vez intuir algo que puede acertar o no. Dame un ejemplo. Por ejemplo, Bueno, te voy a poner yo un ejemplo. ponme ¿Qué sí, ponme. diferencia crees que haya tú? Hay una tercera persona y dice, un compañero tuyo te dice, oye, güey, creo que el viernes no hay clase. Eso es lo que te dice el güey. Oye, güey, creo que el viernes no hay clases. ¿Ok? Y después hay otro compañero que dice, no, güey, yo sé que el viernes no hay clases. ¿Qué diferencia crees que haya entre esos dos güeyes? Para declarar que uno solamente cree que no hay clases el viernes y el otro güey dice, no, 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 sí sé que no hay clases el viernes. O sea, lo está determinando categóricamente, sí sé que hay clases el viernes. Perdón, que no hay clases el viernes. ¿Qué diferencia crees que hay entre ellos dos? Que el uno tiene un conocimiento parcial y el otro un conocimiento completo. Per se, conocimiento, per se, no. Que uno tiene una creencia y otro tiene conocimiento. Pero la pregunta es, ¿qué los diferencia a los dos? Uno declara tener conocimiento del caso, el otro declara tener una creencia en el caso, ¿no? Primero, ¿qué diferencia hay entre una creencia, una simple creencia y el conocimiento? Quiero que llegues a ese punto. ¿Qué crees que las distinga? Yo te dije que que para que una creencia se basa en un conocimiento que puede ser parcial. Ok, ok, entonces, a ver, ¿para ti son iguales? Una creencia y un conocimiento, o sea, que declara tener creencias y que declara tener Tienen conocimiento. ¿Crees relación, que son creo. iguales? Sí, tienen relación, pero son iguales. ¿Tienen el mismo No, no, peso para no, ti? no son iguales, pero como te dije antes, el uno, la creencia se basa en un conocimiento parcial, pero la persona que te dice, en el caso de que, en la situación en la que dice que yo sé que no hay clases porque sabe, tiene conocimiento de primera mano de por qué no hay clases, de que no va a haber clases. Es lo que se me ocurre o es la respuesta que haya de mi cabeza ahorita sobre la diferencia de... Okay. Ok, a mí me hace pensar que la persona que cree
que no hay clase el viernes, no tiene un fundamento sólido para sostener lo que dice. Solo es una creencia. Él asume que es verdad, mas no lo sabe. Ahora, ¿qué diferencia entre saber y solo creer? Bueno, la justificación y las evidencias que tienes para concluir algo. ¿Ok? Cuando tú tienes una serie de evidencias o soporte para alcanzar una conclusión, quiere decir que hubo un razonamiento previo antes de tú llegar a concluir que algo es el caso. Ejemplo, el compañero que estás afirmando que no hay clases el viernes, tú le puedes preguntar, ¿por qué? ¿No? ¿O qué te lleva a decir eso? Y el güey te va a poder decir, ah, mira, lo que pasa es que yo fui a la dirección y en la dirección hay un aviso que está diciendo que no va a haber clases el viernes, está firmado por la dirección, es el aviso oficial. Esas son las bases de su conclusión para decir que él sabe que no hay clases el viernes. Okay. Mientras que el otro güey, si tú le preguntas, güey, ¿por qué crees eso? Pues, no, pues es que yo escuché medio por ahí, pero, pero no va a estar seguro y va a carecer de fundamento. ¿Ves? Entonces, el hecho de que haya esta diferenciación y distinción en el razonamiento que uno tiene, una clara distinción entre lo que es creer y saber, y Perdón, que se te había cortado. del pensamiento crítico. No, hola, se te escucha. No se te escucha. ¿Sí me escuchas o no? Se te había cortado. Estabas en la parte que estabas explicando de que... Estabas explicando, y terminaste de explicar la diferencia, pero ahí después fuiste al tema de filosofía, lo relacionaste con la filosofía, pero ahí es la parte que se te cortó. Ok. Entonces, te decía que esta distinción, güey, um, entre creencia, ¿no? Y conocimiento, ¿no? Es parte del estudio filosófico, ¿vale? En las estructuras de pensamiento, de cómo llegas a alcanzar ciertas conclusiones, ¿no? ¿Cuál es tu teoría para alcanzar ciertas conclusiones como verdaderas? Son campos, escúchame, que son elementales. Fíjate bien. Y no estoy hablando a la ligera. Elemental. Al decir elemental me refiero al más puro, estricto sentido de la palabra. Elemental, o sea, es fundamental. Fundamento para el conocimiento del ser humano. ¿Vale? Para el conocimiento verdadero estructurado y, ¿cómo se llama? Y nutritivo, por decir algo. La diferencia entre hablar con bases y decir pendejadas. Se trata del dominio y el del entendimiento del razonamiento humano. ¿Cómo vamos a razonar? ¿Cómo vamos a concluir? ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos para concluir? Una perfecta diferenciación entre creencias y conocimiento para podernos comunicar adecuadamente y estructurar bien las cosas que queremos decir, conocer y saber y debatir y demás. ¿Sí me entiendes? Entonces esto es básico, es elemental. Entonces, el hecho de decir, no, la filosofía es no creo que tenga bases. Pero Tasles, en antes dijiste, hablaste de que es que por medio del razonamiento se encontraba la verdad. Creo haber escuchado, ¿no? No dije esa proposición como tal, pero eh, Pero dijiste la verdad. no, lo que te digo es que la filosofía estudia los campos para alcanzar la verdad. Exacto, para Ejemplo, alcanzar la verdad. Ah, ok. Digamos que... sí, las teorías. Por ejemplo, existen diferentes teorías de verdad. ¿Cómo sabes que algo es verdad? ¿Sí me entiendes? Y ese tipo de preguntas y de campos de estudio los toca la filosofía. ¿Cómo sabes que algo es verdad? ¿Tú cómo me dirías que algo es verdad? ¿Cómo sabes que algo es verdadero? O vamos, incluso, ¿qué es verdad? ¿Entiendes qué es verdad? ¿Qué dirías que es la verdad? O que algo sea verdadero. algo que está en consonancia con, con las leyes universales. ¿Con las que, perdón? ¿Leyes universales? Sí. ¿Tú tienes acceso a las leyes universales?
Exacto, Tasle, no tenemos acceso, pero sí a una parte de ellas. Y si se nos ha, digamos, tenemos el conocimiento de algunas ¿Cómo de las ellas. conoces? Pero ¿cuáles son las Bueno, características que tienes ahí? ¿Cómo pues, sabes sobre ellas? pues por revelación. ¿Revelación divina? Revelación Ah, externa. relación, dijiste. Revelación Ah, externa. revelación externa. Externa de este mundo. ¿Y cómo, quién te revela eso? Pues desde los inicios, la humanidad tuvo contacto con fuerzas extranjeras. Ok, Pues una digo que pregunta. algo que no, algo que es exacto, que no contiene inexactitudes, es digno de confianza. Entiendo. Es una Una revelación pregunta. digna de confianza. ¿Tú sientes que estás siendo preciso ahorita? Es que justamente no estoy siendo preciso para no tocar el tema de la religión, pero tú me preguntaste qué es la verdad. Entonces no eres digno de confianza, güey. ¿Cómo? Entonces no eres digno de confianza. Yo estudiando es una pista, pero claro, estoy resumiendo lo que podría darte con más detalles, pero no quisiera desviarme el tema porque sí me interesa el tema que estás hablando, de que es que estabas mencionando, estabas haciendo la distinción entre, exacto, y dijiste que la filosofía trata de alcanzar la verdad, ¿no? Esa Pero parte, es que mira, es que es algo, la forma en la que se expresan las cosas puede ser un poquito, te lleva, te guía, te malguía, ¿no? Entonces decir que la filosofía busca esto, ¿no? Espérate, espérate. Para empezar, la filosofía solo es un campo de conocimiento, ¿sale? Es un campo de conocimiento, es un área de conocimiento. Como esta área de conocimiento, así como muchas áreas de conocimiento, caso matemáticas, biología, lo que tú quieras poner, todas estas áreas, a grosso modo, son grupos de conocimiento, engloban diferentes ramas de conocimiento particulares. Así como la biología tiene la botánica, tiene el estudio de molecular, o sea, ¿me entiendes? Todo esto tiene una rama que se especializa en tratar de entender ciertos aspectos de la realidad. En el caso de las ciencias tratan de entender la realidad a partir del entendimiento de lo físico, de hacer mediciones particulares y conocer causalidades en la cuestión física. Estas son las ciencias. Bueno, en el caso de la filosofía, güey, el campo de estudio de la filosofía como área de estudio, ¿sí? Se encarga de tratar de entender la realidad en términos metafísicos. ¿Qué quiere decir? Más allá de la física. La relación que guardan los objetos entre sí, que nosotros podemos accesar vía conciencia, vía razonamiento, vía entendimiento, ¿sí? E interpretación de los objetos que nosotros, con los cuales interactuamos. Ejemplo, no es lo mismo que tú digas, ah, sí, la taza es cerámica y esto, o sea, en término material, a decir, ah, no, la taza es una herramienta útil. Ya con decir que es una herramienta, eso ya es metafísico, ya es una interpretación del objeto que tiene que ver con su uso y con su utilidad con respecto a ese uso que le quieres dar. Eso ya es campo metafísico, ahí ya entra la filosofía. Ese es el campo de estudio de la filosofía. ¿Qué es la taza? ¿Para qué sirve la taza? ¿No? ¿Cuál es la importancia de la taza? Todas esas son preguntas metafísicas. Por lo tanto, campo de estudio de la filosofía. Entonces, decir y denegar, no, 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 la filosofía, güey, trata de buscar la verdad. No, es que no trata de buscar, la filosofía no es un ente, es un campo de estudio. Dentro de ese campo de estudio está la epistemología, que es cómo llegas a saber que las cosas son verdaderas, ¿sí? ¿Cómo llegas a saber que algo es real? Luego también hay teorías de la verdad. ¿Qué teoría tú utilizas para saber que algo y juzgar que algo es verdadero? Está la de, por ejemplo, correlación con la realidad. Por ejemplo, tú puedes decir, algo es real si se correlaciona con mi observación de lo que es real. Ah, perfecto, ese es un criterio, ¿no? Entonces tú utilizas este criterio para juzgar que las cosas son reales o irreales. Hay otro tipo de criterios que se utilizan para determinar si algo es verdad o no es verdad, como la intersubjetividad, ¿no? Si algo que se juzga como verdadero es compartido entre un gran número de personas, entonces tiene mayor peso para ser verdadero o crédito para ser juzgado como verdadero. Entonces, hay diferentes teorías, pero insisto, todas estas son campo
de estudio de la filosofía. ¿Ya me entiendes? Ok, entonces solamente es un campo de estudio, entonces no deberíamos guiarnos en un campo contradictorio, ¿no? ¿Cómo así? Es decir, acoger a la filosofía como un medio para guiarnos. Entonces, Am, pues bueno, si eres inteligente, dices, bueno, a ver, espérate, primero quiero entender qué es la filosofía, de qué ramas de conocimiento se componen, esas ramas de conocimiento, cómo yo las puedo aplicar en mi vida, qué es lo que proponen estas ramas de conocimiento, esas estructuras de información que me presentan, diferentes modelos, diferentes interpretaciones que me pueden ser útiles según el caso. Una de ellas, por ejemplo, es la lógica, ¿no? Y la lógica proposicional tiene que ver directamente con la filosofía. Es un campo de estudio del lenguaje y la semántica, de las reglas de razonamiento que tú vas a utilizar para estructurar y hacer proposiciones como verdaderas, falsas y demás. Y es largo el campo de estudio, o sea, las herramientas que te brindan, tú las puedes conocer y las puedes aplicar bien. ¿Me entiendes? Tú puedes decir, no, no, pero no me interesa. Ah, qué chido, es otro pedo. Pero, insisto, todo eso, güey, es pues conforma parte de lo mismo, ¿entiendes? Y que si bien hay muchas ramas, y dentro de ellas, por ejemplo, la que tú decías, ¿no? La cuestión de la ética, la cuestión de la moralidad, entender qué es la moralidad, por ejemplo, eso es algo muy importante en término ontológico. La ontología es qué son las cosas, qué es lo que realmente son las cosas, cuál es la esencia de las cosas, es la ontología, ¿no? Que también es rama de la filosofía. Y dentro de esa rama de la filosofía, ¿qué son las cosas? Hay diferentes propuestas, perspectivas que tú puedes tomar para entender las cosas desde diversos eh, ámbitos, perspectivas, y tener diferentes conclusiones de tu interacción con la realidad. Pero al final de cuentas, Renaciente, lo que te quiero decir es de que la filosofía es el campo de estudio que trata de hacer sentido de los fenómenos con los cuales tú interactúas en término metafísico. No nada más la física, de la física se encarga la ciencia, pero del término de lo que significan esas cosas, ese es campo de la filosofía. Entonces, si tú quieres hacer sentido de lo que la ciencia brinda, necesitas a la filosofía como marco para poder darle sentido, que es lo que parte que no entienden, o no sé si no dimensionen, ¿sí? Que se requiere de la filosofía para poder hacer sentido de los fenómenos que observamos científicamente, que podemos medir científicamente o medir cuantitativamente en términos de métrica científica, ¿no? Pero darle sentido a ello, necesitamos hacer preguntas como, ¿qué es? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la causalidad? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué significancia tiene esto? ¿No? ¿Y cuál va a ser la predicción? ¿Cuál es el razonamiento detrás? ¿Cuál es la hipótesis? Todo eso es campo de la filosofía. Entonces, yo claro, digo, claro, o sí, sea, dime adelante, te la escucho, te escucho. filosofía, para lo que tú mencionaste, para las preguntas, ¿no? Sí es útil, pero ya, como te dije antes, cuando ya, se inmiscuye en temas que no podríamos conocer con la mente, ¿Crees o sabes? ¿Crees lo que acabas de decir o lo sabes? aquí sí digo que lo creo porque mi conocimiento es parcial en el tema, y entonces yo sí acepto mi limitación, cosa que estoy en la misma situación que los demás filosóficos. Es, No necesariamente, ¿eh? lo que sucede es que veo que se hacen afirmaciones dentro de la filosofía sin que éstas cuenten con un respaldo físico, tal vez. Eso es falso. Digo, hay filósofos que lo hacen, o disque filósofos, pero la mayoría de las propuestas filosóficas tienen argumentos. Mira, eso es lo que yo te iba a decir, que es lo Eso, que propuesta. quiero que entiendas que esta diferencia es muy En grande. vez de decir Esta, afirmaciones. esta diferencia es muy grande, pon atención. Ok. ¿Perdón? Sigue, sigue. La diferencia. Ok, esa diferencia es muy importante, ¿sale? Hay personas, y creo que esto es lo que cree Althusser. Althusser cree que la mayoría de las personas son como él, en la que empiezas por la conclusión y después tratas de racionalizarla, ¿entiendes? Darle razones de peso para justificar tu conclusión. Cree que así se empieza el pedo. Ok.
Y yo te puedo decir que eso es una estupidez. Y cualquiera, o sea, esa es una vil pendejada y te lo podrían demostrar cuando exploran un poco tu posición. Si tú empiezas con una conclusión y te gusta la conclusión y dices, no, pues yo quiero que esta sea real, y le das argumentos, tratas de dar justificaciones, en algún punto te vas a dar cuenta que no hay ningún razonamiento que te haya llevado a concluir ahí, sino que empezaste con eso. Como con la conclusión, fue tu inicio, güey, y está mal. Regularmente en el razonamiento, que también es un campo filosófico, la racionalidad es un campo filosófico, la racionalidad te dicta que lo que uno debe de hacer apropiadamente es que tienes una cadena de eventos, ¿sí?, que te van llevando hacia ciertas conclusiones de manera lógica. Y esas conclusiones las vas aceptando como son, ¿sí?, porque tienen soporte lógico, una correspondencia con la realidad, ¿sí?, y una justificación finalmente, que está antecedida por las previas. Entonces, lo que te quiero decir es de que es muy diferente tener una serie de argumentos que te llevan a una conclusión necesariamente, y otra cosa es tener la conclusión primero y después tratar de darle razones por las cuales son. ¿Ya me entiendes cómo? Y en la racionalidad te enseña a que no deberías sostener creencias que no tengan justificación lógica, que no hayan sido producto de una conclusión lógica. ¿Ya me entiendes? Que si tú, güey, me dices ahorita como dices, no, es que yo creo que es esto. Ok, pero ¿por qué lo crees? Ah, porque lo creo, pero ¿cuál es la base? No tengo base. Entonces tu creencia no está justificada, por ende no tienes razón para creerla. ¿Sí me entiendes? O sea, que ese es el punto, güey, que te quiero decir. Se supone que las creencias que tenemos tienen una base, güey. Si tú crees, por ejemplo, oye, yo creo que el viernes no hay clases. Te pregunto, ¿por qué? No, pues es que a mí me dijo fulano. Ah, ok, eso es una justificación, pero podemos evaluar la justificación y ver que no es sólida. Porque como el güey te pudo haber mentido, es un tipo que a lo mejor no confiamos en él, pues bueno, entonces no tendrías por qué creer realmente que no va a haber clase el sábado, ¿me entiendes? O el viernes, perdón. Pero si insisto, si las creencias se tomaran como válidas nada más porque sí, no es lo que hace la filosofía, güey. Eso no hace la filosofía, tomar afirmaciones sin bases, güey, o sin argumentos. Eso no hace la filosofía. Tú lo asumes así, güey. Por eso te pregunté, ¿lo crees o lo sabes? Me dice, lo creo. Ok, tienes razón, porque no lo hace. La filosofía y las perspectivas filosóficas se alcanzan después de un análisis y de un seguimiento lógico, causal, para alcanzar ciertas conclusiones. Que esas conclusiones, a su vez, pueden ser producto de la interpretación, variables según la perspectiva, tienes toda la razón, pero al final de cuentas tienen una base justificable, lógica y razonable, que puede ser te puede persuadir a ti en virtud de que parece real. Ahora, ¿cómo lo compruebas? Pues lo compruebas con la interacción con la realidad. Si eso que tú piensas es real, va a tener cierta correlación con la realidad. Tus expectativas van a encontrar cierta correspondencia con la realidad. Si no, entonces probablemente tu creencia sea falsa. ¿Sí? Es como como vale, yo me siento muy chingón y todo, ok, güey. Pero si tu sentirte chingón no se ve reflejado en la realidad, güey, no tendrías por qué creer que es chingón. ¿Sí me entiendes? O sea, güey, genuinamente no tienes base, porque lo que tú esperas que pase no pasa. Entonces, ahí es donde ya te deberías preguntar, ay, cabrón, ¿realmente lo que creo es verdad? ¿Sí me entiendes cómo? Entonces, yo lo único que te digo es esto, güey, que las posturas filosóficas no son ocurrencias y que si te adentras un poco vas a poder ver que cada postura filosófica tiene una justificación y una línea de argumentación que la soporta, en virtud de que ha habido personas que tratan de entender ciertos aspectos y perspectivas de la realidad y han concluido ciertas cosas que son interesantes. No que son reales, pueden ser reales, pero que son interesantes. Ejemplo, el sofista. ¿Sí sabes lo que es un sofista? No, no sé lo que es un sofista. Un güey que deniega que la realidad per se existe. O sea, para ellos no existe la posibilidad de acceder al mundo real o al mundo objetivo. Todo es producto de tu mente y al ser producto de tu mente tú no puedes saber si esta realidad que tú experimentas como real es real en verdad. Por lo tanto, todo lo que pase en la cuestión no pueden tomarlo como realidad. Y no hay ningún argumento en contra, güey. El argumento que ellos presentan
tiene bases racionales y tiene una interpretación que dice, güey, no mames, es cierto. ¿Sí me entiendes? Es verdad que no podemos hacer eso, porque nuestra interacción con lo que asumimos que es real, no tenemos forma de comprobarla a ciencia cierta que es real. Tu experiencia, tú no tienes manera de comprobarla que es real. Eso es un hecho. Ahora tú dirás, esto, están engañando a la gente. Esto no es cierto, porque el argumento está ahí. Que, si quieres te puedo, o sea, te puedo llevar a explorar esa perspectiva. En antes dijiste que estos sistemas de razonamiento se fundamentan en la lógica y Sí. para eso para llegar a las conclusiones. Pero como yo veo mucha división, o sea, veo que algunos sistemas de razonamiento se contradicen, digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Este, ¿Esto de qué me puede servir, digamos, de guía, de orientación? Es decir, parece que están tratando de escarbar, digamos, el conocimiento, pero no lo hayan porque tal vez hayan partes que no se complementan. A ver, te voy a hacer una pregunta. Si tienes una taza y tu interpretación de la taza, vamos a poner que es una taza con pelitos, color rosa, sí, una taza peludita, color rosa, este, la pregunta sería, tú la puedes considerar y verla y dices, ahí está tierna la taza, ¿no? Y yo la puedo ver y puedo decir, güey, pinche asco de taza, güey, está asquerosa. ¿Tú crees que una de nuestras dos posturas anula la otra? Es decir, que porque tú veas ternura en esta, es cierto, es verdad que tiene las propiedades para hacerla tierna, y también es verdad que esas propiedades para mí yo las encuentro detestables, ¿no? La cuestión es de que las dos perspectivas existen, están ahí y son accesables según las preferencias o según la perspectiva que observes. Pero la realidad de las cosas que están ahí, güey, esas características que tiene la taza existen, ¿sí? Y tienen un significado, ¿sí? Algo que no existiría, no, tú no podrías decir, ah, esa taza se ve demasiado agresiva, o ah, esa taza se ve peligrosa, es un ejemplo, ¿no? O se ve, no sé, um, amenazante, es un ejemplo, ¿no? Hay cosas que por sus cualidades físicas no poseen ese tipo de características. Es una realidad. Pero el hecho de que haya múltiples perspectivas, múltiples ángulos de los que puedas tú ver algo, no quiere decir que esos no sean reales. No sé si me entiendes. No sé si has visto Mira, una... yo ¿Has visto una...? con el ejemplo de la Perdón, perdón. taza, bueno, quería tocar ese tema justamente, con el tema de la taza. Si tú me dices que unos verían la taza como como un peligro, como amenazante, ahorita me pongo a pensar y digo, a ver, puede ser que esa persona la considere amenazante o peligrosa, pero sí podemos saber si en verdad esa taza es peligrosa. Eh, o sea, me refiero a que sí, sí está ese Como una conocimiento. amenaza. Creo que dijiste eso, como una amenaza, que algunos lo verían como una amenaza, que hay diferentes, Amenazante. es amenazante, sí. Dijiste que hay diferentes perspectivas, ¿no? Entonces tú estás validando más bien las perspectivas, pero no te estás yendo al de que si en realidad esa tasa, suponiendo, no nos estamos yendo al tema en que si en realidad es lo que perciben esas personas, que sí se podría comprobar. Ajá. Ok, Entonces ahí te va, güey. las perspectivas no sirven de nada. O sea, las No, claro que perspectivas sirve porque son reales. son, Mira, claro, déjame es te como, digo, te exacto, doy un pero ejemplo. yo digo, yo voy a lo que, si en realidad es lo que percibe cada persona, si la tasa es lo que en En realidad realidad percibe es, cada persona. te voy a poner no sé si has visto una imagen donde hay un número 9 pintado en el piso, o lo que parece un número 9. Una persona lo está viendo desde una óptica y la otra persona lo está viendo desde el frente. Para la persona que lo está viendo desde el frente es un hecho que eso es un 6. Y para la persona que está viéndolo desde el otro lado es un hecho que ese es un 9. ¿Estás de acuerdo? La pregunta sería, ¿quién tiene la razón? Buen punto.
en ese momento no sabrías, no podría comprobar cuál de los dos está equivocado. Sí, sí, es lo que te digo. Eso sí está interesante, ¿verdad? Pero ahora bien, si sabemos más del número que está ahí, vamos hablando de contexto. Oye, si hay otros números que dan contexto y que están a los lados, uno después o uno al lado izquierdo, otro al lado derecho, y esos números son 5 y 4. Perdón, sí, perdón, 5 y 7, ¿de acuerdo? ¿Quién tendría la razón? Pero es que ahí claramente tendría razón el que lo ve como un 6 pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ese es un método, güey, en el cual, insisto, ese método que se llama coherentismo es un campo de estudio filosófico, ¿ok? ¿Por qué y cómo sabemos que eso que estamos observando así, tú tienes la razón de verlo como un 6 y de declararlo como un 6, aunque yo lo vea como un 9 claramente? ¿Qué hacemos para encontrar razón detrás de nuestra proposición, de nuestra creencia? En ese caso, utilizamos coherencia. Es más coherente el 6 porque y la perfecto con el 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, eso es el coherentismo. El fundamentalismo, güey, tiene que ver con las bases del cómo llegó esa madre a hacer lo que está haciendo ahí. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue su intención? ¿Por dónde empezó? Ahí podemos dar un chingo de razones para poder dar más peso a cualquiera de las perspectivas que tenemos, y es así como encontramos la verdad de las cosas. Porque las cosas no viven, como te digo, en un mundo etéreo, únicas ahí, güey. No, las cosas conviven en un mundo precisamente donde tienen relación con otras cosas, y es esas relaciones metafísicas que tienen con otras cosas que nos ayudan a encontrar la verdad. Y esos caminos, esas tácticas, métodos para encontrar la verdad, te los brinda la filosofía. Esas herramientas te las brinda la filosofía. Conocerlas te da más herramientas para poder evaluar la realidad y entender la realidad de tal forma que tengas más capacidad de poder llegar y alcanzar a una verdad. ¿Ya entiendes? Por eso es importante. No porque tú puedas verlo como 6 y yo como 9 y ahí hasta ahí quedó. Oh, no. Hay muchas cosas que puedes utilizar de la filosofía para echarte mano de demostración, realmente acercarte a una verdad inherente del signo que estamos viendo. Entonces, para ustedes el coherenterismo es como el método científico de la ciencia. No es el método científico, es un método que se puede utilizar para determinar si lo que se está diciendo cumple con requerimientos de verdad. Te voy a poner un ejemplo en este caso. Tú sabes que ciertas cosas son verdad. Las sabes por experiencia, porque has experimentado con ellas, has tenido buen resultado. Y de pronto te presentan algo que contraviene las cosas que tú ya crees existentemente. ¿De acuerdo? Ujú. No quiere decir solo que porque las contravenga sea falsa, ¿verdad? Pero incrementa la probabilidad de que sea falsa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Porque si fuera cierta, te haría sentido con las cosas que ya conoces previamente sobre un caso. ¿Ya me entiendes? sí. Eso es un método que tú utilizas para determinar o fortalecer la verdad de una conclusión que tú tengas. Pero no porque la quieras, es lo que te digo, no porque quieras comprobar a huevo que tienes la razón, sino porque estás explorando la realidad para encontrar la verdad. ¿Ya me entiendes? Que Ujú. exploras estos campos de esta manera para decir, ah, güey, no mames, la neta sí, güey, mi creencia contraviene con esto, con esto, con esto, no, puede que esté mal. Y el fundamentalismo, digamos que esa visión del coherentismo es una visión más horizontal, y el fundamentalismo tiene que ver más con la justificación vertical. ¿Qué le da soporte a esto que crees? ¿Qué hay detrás de tu creencia o de tu conclusión que afirmas que es verdadera? ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué la llevó a ser? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Me entiendes? Es en base en la realidad de las premisas que traes que te llevaron a concluir algo que se fortalece la idea de que tu conclusión es verdadera. ¿Me entiendes? Sí, entiendo, pero lo que no entiendo por qué lo pintas tan bonito como si como si hay una unificación entre
entre estos razonamientos, porque ¿Cómo? he visto razonamientos opuestos. No, ahorita no me acuerdo, por ejemplo, hay una rama de la filosofía que considera que es opuesta al empirismo y el empirismo opuesta al otro, algo así. No recuerdo el otro que es opuesto A al la empirismo, racionalidad. algo así. O sea, los modelos son racionalidad y empiricismo. Escúchame. Ok, sí, Pero quiero esa, que entiendas. Ok, tiempo. ok, Quiero que comprendas algo. Estas ramas de filosofía, ok, no lo veas, la filosofía tú la quieres comparar con la ciencia. ¿Ok? No, incluso la ciencia es parte de la filosofía. En el sentido de que fue la propuesta que se alcanzó un método para poder alcanzar conclusiones intersubjetivamente verdaderas. ¿De acuerdo? La ciencia, el método científico, es un método que se alcanzó a través de razonamientos filosóficos para poder accesar a un tipo de verdad sobre el mundo que se basa únicamente en lo objetivo, en lo que es propiamente del objeto, y deja de lado lo que el sujeto, las creencias del sujeto o las interpretaciones del sujeto para entender el mundo. ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir que la filosofía no sirva o como no es ciencia no sirve. Eso es una estupidez. ¿Sí me entiendes? O sea, no es así. sí, yo sí le veo la utilidad, pero en ciertos campos que en ciertos aspectos que se pueden comprobar, pero en aspectos que no podríamos comprobar, es donde solamente podríamos. Pero sí lo podemos comprobar, güey. O sea, es lo que te digo, sí hay, pueden comprobar. Ok, pero es que eso es lo que no entiendo. Si dices que se pueden comprobar, ¿por qué hay razonamientos opuestos? Porque tú dices, ah, sí, es por lo que hay diferentes perspectivas. Pero entonces tú me estás diciendo que esto está lleno de perspectivas y no de una. Conocimiento. La filosofía ayuda tengas conocimiento. Ok, ¿Ok? entonces solamente es un medio. Es estar Entonces el mundo, pero sobre no el mundo. deberíamos guiarnos en esos razonamientos, sino más No, no, bien. ojo, acuérdate que la filosofía es el campo de estudio de la realidad metafísica con la que tú interactúas. Te brinda las herramientas para que tú puedas en tu día a día analizar, comprender, dar sentido, ver, concluir, comparar, razonar sobre las cosas que observas. ¿Sí me entiendes? Desde las perspectivas filosóficas que se te presentan como herramientas. ¿Sí me entiendes? Como, o sea, no es de que la filosofía haga declaraciones como la ciencia. Ah, la ciencia dice que esto es el caso. No, la ciencia no dice eso. El campo de estudio concluyó que ciertas cosas que cumplen con ciertas reglas y que se tienen estas predicciones. Punto. Pero, y al final de cuentas, es que mira, tienes que entender esto. A ver, entendamos. Dentro de la filosofía, dentro de la ciencia, hay dos partes. Una, el estudio y dos, las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Ok. Entonces, la ciencia tiene una forma de estudiar la realidad y un campo de estudio, que es la realidad física. ¿Ok? La ciencia no se mete para nada con lo metafísico. La ciencia no estudia a Dios, no estudia todo lo que no sea físico, Exacto. no lo estudia la ciencia. ¿Ok? Solo estudia las cuestiones físicas, materiales, punto. Lo que es medible, observable, repetible, controlable. Nada más. ¿Ok? Ese es el campo de estudio. Todas las conclusiones que la ciencia llega a partir del estudio de ese campo, ¿sí?, se reúnen en diferentes áreas, como por ejemplo la biología, todas las áreas, los campos científicos, la física cuántica, todo eso, se reúne ahí las conclusiones a las que alcanzan. Es a través de utilizar este método de estudio que alcanzamos conclusiones sobre los aspectos físicos de la realidad. Ok, hasta ahí es un sentido. La filosofía tiene un método de estudio, ¿vale? Y herramientas para estudiar. ¿Qué va a estudiar la filosofía? Las cuestiones metafísicas. Metafísicas significan más allá de lo físico. Como qué son las cosas, qué relación tienen entre ellas, la naturaleza de su esencia, ¿no? Su significancia, ¿no? El por qué, el cómo. Todas esas preguntas es campo filosófico, porque están encaminadas a el aspecto metafísico de la física. ¿Okay?
lo más allá de lo físico. Ahora, ese es el campo de estudio. Las conclusiones que la filosofía o que este campo de estudio alcanza sobre la naturaleza de la realidad, sobre la naturaleza del pensamiento del ser humano, de los objetos materiales, el alma, de cosas que experimentamos como la experiencia, el qualia, la observación, todo este tipo de cosas que son meramente metafísicas. La filosofía alcanza conclusiones con respecto a eso. Ahora, estas conclusiones tienen un razonamiento previo, tienen una razón por las cuales concluyeron eso. Por lo tanto, ahí tienes los argumentos y razones con los cuales se concluye. Esas perspectivas son válidas todas ellas. ¿Cómo sabes que son válidas? Porque cumplen con un razonamiento y una perspectiva que te llevan a concluir que ciertos aspectos de la realidad son de esa manera. De la misma manera que concluimos que el 6 es un 6, si lo ves desde esa perspectiva, y que el 9 es un 9 si lo ves desde esa perspectiva, ¿sí? También eso nos permite conocer otras perspectivas para evaluar la realidad misma y llegar a conclusiones más profundas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Quién tiene la razón en caso de haber una proposición? Eso te va a ayudar la filosofía a verlo, a través de sus métodos de estudio. Sí comprendes, pero en realidad no es, no mames, tengo esta ocurrencia y como tengo palabrerías bonitas, voy a convencer gente. No es así, güey. Cualquiera puede hacer afirmaciones, pero eso no es campo de la filosofía. Auxerre piensa que sí. Auxerre piensa que los filósofos hacen declaraciones pendejas, afirmaciones sin bases, y que esto a gente le gusta y dice, pues esto me parece bien, eso me gusta y yo lo creo dogmáticamente sin saber qué pedo, sin justificación ni nada. Así no funcionan las cosas. Ok, entonces la filosofía es lo que se alcanza a conocer. Por eso hay diferentes conclusiones. No Entonces, lo que se alcanza a conocer, no. La filosofía es una rama de estudio, la que trata de comprender la realidad en términos metafísicos. exacto, pero la naturaleza de estos, del campo metafísico, lo dices como que si está disponible para la humanidad, es decir, estos conocimientos podríamos adquirirlos en términos absolutos, pero digo que Ni como, siquiera la ciencia es absoluta. claro, yo sé que no es absoluta porque también la ciencia tiene sus limitaciones, pero la filosofía también tiene sus limitaciones. Sí, claro. O sea, tiene sus limitaciones en virtud de que ni siquiera lo estudia. Pero ahí te va. Mira, la gente que cree que la ciencia hace declaraciones de verdad, ¿tú crees que la ciencia es el método para alcanzar verdad sobre la realidad objetiva de las cosas? Eh, en algunos, en algunos aspectos sí, pero en otros Es no. falso. Eso que acabas de decir es falso, te voy a decir lo que. Pues sí, hemos Ok. descubierto cómo funcionan algunas cosas mediante la ciencia, entonces ya sabemos la verdad de algunas cosas. No es cierto. Déjame te digo. Mira, incluso en la ciencia todo es relativo. La ciencia hace declaraciones de verdad dentro de un marco en el que todos tenemos un consenso. ¿Ok? Es como si la filosofía dijera, oye, güey, voy a crear este marco y dentro de este marco las cosas van a ser verdad o falsas. Las cosas van a ser X o Y. Decimos, sí, güey, ok, va, güey, vamos a utilizar ese marco. Y dentro de ese marco, las cosas son lo que dice la ciencia ser. ¿Ya me entiendes? Las cosas tienen un sentido dentro de ese marco. Sí, por eso digo Eso que no no hay quiere decir problema. que las cosas sean lo que ese marco está diciendo. No, solo estamos interpretando ese marco para tratar de entender esto que estamos viviendo. Lo único que podemos decir es que podemos comprender la naturaleza, o mejor dicho, los procesos físicos, de forma que nos permita hacer predicciones útiles para nosotros. Pero no que entendemos lo que son las cosas, ni tampoco que nos diga la verdad de las cosas. Eso no lo hace la ciencia. Ah, claro, pero tú estás yendo a campo, claro, en otros aspectos en los que sí se hacen hipótesis y todo eso, pero yo digo que hay ciertos aspectos en los que sí ya es de conocimiento absoluto ¿Como en dentro de cuál?
Por ejemplo, el ciclo del agua, la forma que tiene la Tierra. Ahí te va, el ciclo del agua. ¿Qué hay con el ciclo del agua? ¿Qué utiliza la ciencia para hacer mediciones? ¿Qué utilizan? Claro, pues la tecnología, pues te refieres entonces. ¿Cuál? ¿Cuál? Dame una. En el caso del ciclo del agua, No, en cualquier caso, güey. Solo dame una herramienta que utilice la ciencia. O sea, herramienta física. herramienta tecnológica. Sí, herramienta física para medir algo. Bueno, pues ese no sé a qué te refieres, a qué ¿Qué herramienta de te, medición te qué te refieres. parece? El termómetro, la regla, Bueno, medir, ya te eh, entendí. sistema métrico, o sea, todo eso son herramientas para medir la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está bien. Ujú. El peso, güey, el kilo, güey, o sea, utilizamos diferentes, la báscula, güey, todas esas son herramientas que utilizamos que nos dan un sentido de la realidad. Herramienta de medición, ok, ya te entendí. ¿Ok? Ok, Sí, ok. Pero ahora viene el pedo. Ok. Un kilo, güey, es arbitrario. Un centímetro es arbitrario totalmente. Un milímetro es arbitrario. Todas las métricas que utilizamos o todos los sistemas métricos que utilizamos son absolutamente arbitrarios. Y la realidad se comporta de acuerdo o con referencia a ese marco que nosotros decidimos utilizar para darle sentido a las cosas. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No? bueno, eso sí estoy de acuerdo. Ok. Entonces, decir que algo es, oye, esto pesa 1 kilo, eso es tan incipiente, carece de total y absoluta información real. Y el único razón por lo que nos da un sentido a nosotros es porque entendemos lo que es 1 kilo y porque existe en el mundo un lugar que tiene una muestra material, un pedazo de masa, ¿sí? Que es el modelo del kilo, ¿ok? Es con lo que se utiliza para decir lo que pese esta cosa, esta masa que hay aquí, güey, eso equivale a 1 kilo. Eso es 1 kilo. ¿Entiendes? Ahora, vamos a decir, con respecto a esta masa que nosotros decidimos arbitrariamente, ¿cuánto pesa este trozo de materia o de carne o de flor o lo que sea? ¿Entiendes? Por lo tanto, ¿estamos llegando a una verdad con respecto a la planta? No. Estamos llegando a un marco de referencia, o mejor dicho, hace sentido dentro de un marco de referencia que nosotros tenemos como verdadero. ¿Comprendes? Pero es Cla- arbitrario al final de cuentas. claro, es que tú me estás poniendo un ejemplo en el que se necesita hacer uso de las herramientas de medición. Pero yo estaba No, es poniendo que la ciencia es lo único que hace, güey. La ciencia no podría ser ciencia sin mediciones, pues, sin instrumentos de medición y observación. O sea, la observación no es suficiente sin las herramientas de medición. La temperatura se cumple con lo mismo. El peso, la métrica, la longitud, la distancia, todas las herramientas que se utilizan científicamente, güey, cumplen con el mismo requisito que estoy diciendo, que es arbitrario. ¿Okay? Entonces no estás llegando a ninguna verdad, estás llegando a una verdad relativa con respecto al sistema que estás utilizando para medir la realidad. Sí, pero algo que en la que nos podría revelar una verdad, un aspecto que en la que podríamos encontrar la verdad es conociendo un proceso, del cómo se ejecuta un ciclo, por ejemplo. La medición tal vez se la podría utilizar para hacer un cálculo, pero en realidad lo que nos interesaría es el proceso de un ciclo. En el caso, por ejemplo, Uh del -huh. ciclo del agua, por ejemplo, sabemos eh, a qué estados pasa el agua, a qué diferentes estados pasa el agua. Entonces, no veo por qué hiciste. Entiendo lo que dices que es arbitraria la herramienta de medición, pero no, tú utilizaste eso para decir que como eso es, la herramienta de medición son arbitrarias, o las mediciones son arbitrarias, entonces por lo tanto no hay ninguna verdad hallada en ese ciclo, o sea, en ese proceso que No, hallamos. no nos está diciendo una verdad con respecto al estado de la naturaleza, nos está diciendo una verdad con respecto
o una verdad relativa a un sistema que estamos utilizando para darle sentido, nada más. Con respecto a que dices tú, oye, los procesos y entender los procesos, todo el pedo, ok. Eso no necesita la ciencia para entender que hay procesos. Tú podrías hacer las mismas conclusiones filosóficamente hablando a través de la observación y podrías darle un razonamiento al porqué de cada cosa a través de la observación y el razonamiento. Y eso incluso el razonamiento, si tú lo quieres ver así, cumple con ciertas normas y reglas. Las leyes, por ejemplo, de la lógica, ¿no? Las leyes de la lógica clásica están bien establecidas. Y las tablas de verdad también están bien establecidas. Bueno, lo que te quiero decir es esto. El hecho de que la ciencia, por ejemplo, la ciencia no concluyó, güey, pues es que hay un ciclo, y no, eso no es parte de la ciencia, eso es parte de la filosofía, que da el estudio científico. Quiero que comprendas esto es muy importante, te lo juro que la gente no sabe. Ok, ¿de qué se encarga realmente la ciencia como tal, el método científico, el estudio científico? El estudio científico se encarga, 1, observación, 2, medición, 3, control y repetición del fenómeno. ¿Sí? 4, ¿cómo se dice? Una observación del proceso para hacer una predicción. Si este proceso es sistemático, tú puedes predecir cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Hasta ahí, la ciencia solo hace las mediciones adecuadas, el registro adecuado de esos fenómenos en relación a este sistema. Y ahora, la interpretación de esos datos, ¿no? Eso es campo de la filosofía. Darle sentido a qué significan esos datos, qué son y qué relación tienen entre ellos y entre otras cosas, güey. Eso es campo filosófico, que es parte de lo que no entiende Xavier. Yo le decía, güey, por eso, de los más elevados, ¿cómo se llama? Títulos que puedes alcanzar académicamente es doctor en filosofía. ¿Okay? Ese es el título que le dan incluso a los doctores, PhD. ¿Sale? ¿Por qué, güey? Porque tiene que ver con, si tú dominas la filosofía, si entiendes la filosofía, básicamente tienes las herramientas del conocimiento. Eso es todo. Las herramientas del conocimiento, las herramientas para conocer más. Un doctor en filosofía es capaz de entender el mundo de tal forma que puede generar conocimiento real. O sea, no creencias, no ocurrencias, conocimiento. Es decir, conclusiones justificadas, güey, a partir del estudio de la realidad. ¿Sí? El estudio también científico de la realidad, pero también el estudio filosófico de la realidad. Eso es lo único que estoy diciendo. Entonces, menospreciar el valor de la filosofía. De esa manera a mí se me hace absurdo, genuinamente absurdo, y un profundo desconocimiento de quien afirma eso. ¿Sí me entiendes? Yo estoy siendo constructivo contigo y te estoy tratando de proveer con conocimiento al respecto, pero genuinamente, güey. Sí, estoy de acuerdo en esa parte, claro. En esa parte estoy de acuerdo, solo que digo que en la filosofía no se lo debe acoger como una guía en algunos aspectos no comprobados. Pero es que la parte que no me alcanzo a comprender es que cómo puedes hablar de que sí, tiene su sistema, su comprobación y todo eso, pero Cuando menos te voy a dar mi modelo, ¿vale? Te voy a dar mi modelo, que también es un modelo filosófico. Ok, en mi modelo de interpretación de la realidad, la forma en la que yo me interactúo para darle sentido a las cosas que hago es de la siguiente manera. Yo tengo observaciones y yo estoy consciente que tengo una subjetividad. ¿Qué quiere decir? Yo estoy consciente que al ver las cosas que veo, mis preferencias, mis gustos, mis deseos, mis temores, entran y están entrando constantemente y afectando mi interpretación de la realidad objetiva, de lo que estoy viviendo, de las cosas que estoy interactuando. Mi falta de paciencia, mi experiencia, todo le da un matiz a lo que vive. ¿Ok? Por lo tanto, sé que estoy viendo la realidad a través de un lente, que son mi interpretación personal. ¿Estás de acuerdo? Bien. claro. Esta interpretación personal puede estar bien o puede estar mal. ¿Sí? Lo que sí sé es de que es una cortina entre la realidad misma y mi interpretación, lo que yo veo de la realidad. Como sé que existe esta cortina, yo tengo métodos
para poder saber si lo que yo percibo es verdadero o es falso, ¿de acuerdo? Para ello yo utilizo el método de asunción y tengo ciertos modelos con los cuales yo comparo y hago predicciones con respecto a mis observaciones. Ejemplo, conozco un tipo. El tipo se me hace pedante, se me hace ignorante y se me hace cobarde. ¿Ok? Esto es la primera impresión que me da de la lectura de su comportamiento. Si yo creo que esto es así, yo lo tomo como una creencia, no como sabiduría. Yo no diría, este güey es así porque yo lo vi. No, no, no. Yo estoy consciente, güey, que hay una barrera entre la realidad y mi interpretación. Bien, pero si yo ya tengo esta idea, voy a tener ciertas expectativas. Voy a ver que este güey va a huir, o sea, como es cobarde va a huir, como es pedante va a ser mamón, como es arrogante no va a pedir perdón. Y de pronto me topo, güey, con que el güey no huye, con que el güey sí sabe y con que el güey se disculpa sin ningún pedo. Ay, güey, esto es evidencia, güey, que me lleva a revisar mi asunción con respecto a la idea que yo tengo de este güey. De forma tal, este proceso lo repito de forma tal, güey, y estoy tan consciente de ello, que me va a permitir en un momento dado tener la medida exacta o más cercana de lo que esa persona realmente es, y de cómo es, y de qué esperar de ella. De tal forma que mis predicciones con respecto a su comportamiento sean reales y sean alcanzadas constantemente. Cuando eso ocurre, yo ya alcanzo una convicción de qué es la persona y quién es la persona. Así es como yo alcanzo mis conclusiones en lo general para entender la vida que yo vivo y extraer conocimiento personal. ¿Ya me entiendes? Ese es un método. Ese método obviamente considera filosofía, considera la subjetividad, el ser, la interpretación de las cosas, la ontología de las cosas, y un chingo de cosas más, experiencia, empiricismo, un chingo de cosas, racionalidad. Todos estos modelos yo los utilizo para formar mi propio modelo y hacer conclusiones con respecto a la realidad. Para eso sirve la filosofía. ¿Sí? Tú puedes tener otra filosofía y estar mal, claro, por supuesto. Puedes mal utilizar las herramientas para malentender la realidad y vas a alcanzar conclusiones que no son verdaderas, vas a tener creencias que no están justificadas, pero eso va a tener un costo para ti. Porque si tú actúas así en la vida con creencias que son falsas, injustificadas o sin un razonamiento previo, tú vas a sufrir por eso. Nadie más, tú vas a sufrir por la consecuencia de no entender la realidad apropiadamente o más cercano a la verdad. ¿Ya me entiendes? Y te lo vas a topar cuando no puedas justificar algo, cuando te quedes a medias en el entendimiento de algo, cuando no puedas explicar lo que quieres explicar, cuando lo que crees de las personas no es reflejado con lo que esperas. Vas a vivir una vida muy, ¿cómo se dice? Triste, güey. Porque es triste, güey, que cuando uno tiene una mala interpretación de la realidad y una mala filosofía de la realidad, también tiene consecuencias. También la misma historia. Tú puedes incluso tener una filosofía de la vida, hacerle sentido a la vida de tal forma que te da ciertas consecuencias. Hay gente que son nihilistas, hay gentes que dicen que la vida no tiene sentido, que no existe lo verdaderamente malo ni lo bueno, que no existe la moralidad, las cosas simplemente son y es un mundo científico y muy aislado de lo que es la espiritualidad. Y esas personas viven deprimidas, güey, sin sentido en su vida, nada les importa, güey, ¿sí? Nada tiene sentido para ellos, porque ellos creen que no hay significado inherente en las cosas. Es una filosofía, güey, claro. Va a tener una consecuencia el creer estas cosas. ¿Ya me entiendes? Lo que quiero que entiendas es, la filosofía no es así como que declarativa, no es una prescripción, güey, médica. Las cosas deben ser así. Eso no te dice la filosofía. La filosofía es un campo descriptivo que te lleva a sacar conclusiones de cómo es la realidad, descripciones de la realidad, no conclusiones de la realidad, ni prescripciones de la realidad. No cómo debe ser la realidad, sino cómo es la realidad, ¿sí? En virtud de tu experiencia. Todas esas conclusiones y ese campo, que es rico, por cierto, pues están vaciados dentro del campo de la filosofía. A lo mejor dije muchas cosas y ya te dormí, pero... No, 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 es que trato de recordar una parte importante que mencionaste y que quiero resaltar, que dijiste que la filosofía es, maldita sea, que que las conclusiones, o sea, que es descriptiva, ¿sí? Pero no es
o sea, es descriptiva según tu propia percepción, pero dijiste que no es declarativa, Prescriptiva. prescriptiva, pero dijiste que tampoco es declarativa, algo así dijiste, ¿no? Ok, mira, Espérate. hay personas que malentienden y creen que la filosofía es prescriptiva. ¿Qué quiere decir? Que si no te ajustas a los preceptos filosóficos, estás mal. Hay gente que piensa eso. ¿Ok? Que si no te ajustas al modelo racionalista, estás mal. Hay personas que piensan eso, que la filosofía es prescriptiva como una ciencia, ¿no? Que la ciencia dictamina esto, eso que es el caso y así o que existen estas leyes y se van a seguir. Esas tampoco son prescripciones, la neta, güey, pero son descripciones. Tanto la ciencia como la filosofía tratan de hacer descripciones de la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, este término significa esto o es esto porque la definición lo marca así. Creen que el término está definido o determinado por la definición que tiene textual ahí. Y es una pendejada. Las palabras son descriptivas, o mejor dicho, las definiciones son descriptivas. Son un intento de describir el fenómeno que estás observando, que tiene una etiqueta que es la palabra. ¿Sí? Pero la gente malentiende como si fuera una prescripción. Ahora, al ser descriptiva, güey, lo que se trata de decir es de que la realidad la tratamos de entender observándola, tratando de comprenderla, la relación que tienen las cosas y llegando a verdades fundamentales sobre ese tipo de interacciones. Y esas hay un chingo, ¿no? Que son reales, como por ejemplo ¿cómo se llama? Todas las normas de la estructura de las afirmaciones hechas a través de proposiciones, ¿sí? Se pueden evaluar la verdad de las mismas. ¿Sí me entiendes? Tú sabes que hay un campo que son de falacias lógicas, de razonamiento. Esas son observaciones que ha tenido la gente con respecto a cómo es la naturaleza del razonamiento y del lenguaje y han concluido este tipo de falacias. Son observaciones, no son prescripciones. No es, oh, yo declaro que el hombre de paja es esto y se va a aplicar así, se tiene que aplicar así. No, no, no. Estás viendo que eso es un error de razonamiento. Oh, estoy viendo que afirmar la consecuente es esto y yo lo declaro que es así. Xavier piensa que así funciona la filosofía. Que alguien ahí sentado dijo, voy a crear, afirmar la consecuente y entonces voy a decir que es esto, esto y lo otro y así se va a aplicar. Esto cree que Xavier cree que esto es así, güey. No es así, güey. La gente ve cómo está razonando la persona y dice, oye, güey, aquí está mal, esto no tiene lógica. No, esto, lo que acabo de decir no tiene lógica. Te voy a poner un ejemplo de afirmar la consecuente en un argumento. Si tú dices, güey, si estudio, voy a pasar el examen. Pasé el examen. Eso quiere decir que estudié. ¿Tú crees que es correcto ese línea de razonamiento? Yo diría que sí. ¿Está bien ese razonamiento? Yo digo que sí. Está mal, güey, ese razonamiento. Pero tú dirás, bueno, ¿por qué está mal? Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que puedas haber pasado el examen aún sin estudiar? ¿Es algo posible? Se te cortó. ¿Tú crees que es algo posible? ¿Tú crees que Pasar. es algo posible? Que el examen lo hayas pasado y que no hayas estudiado. Bueno, sí, también es posible eso. ¿Tú crees que el maestro te pudo haber pasado simplemente porque se le antojó? Claro, también. Entonces está mal la conclusión de que entonces estudié. Y eso demuestra, ¿no?, que hay un error de razonamiento si es que tú concluyes eso. A esa madre es una falacia de razonamiento lógico que se le conoce como afirmar la consecuencia. Pero quiero que me escuchas. Sí, te escucho. Pero quiero que entiendas que no nació porque a alguien se le ocurrió decir, afirmar la consecuente. ¿Qué es? Voy a explicar qué es. Es esto. No, no, no. Fue porque al ver ese tipo de afirmaciones, sabían que había algo mal ahí, que no era necesariamente cierto que porque pasaste el examen, quiere decir necesariamente que hayas estudiado. Y como no es necesariamente la conclusión, alcanzar esa conclusión es una falacia.
Claro, puede ser posible que se haya estudiado, ¿no? Pero no es necesariamente, no, lógicamente no es necesario, ¿me entiendes? No sigue que sea necesario. Pero ahora, ahí te va. Si yo te digo, um, um, si abro la taza, si abro, a ver, um, um, algo que sea más aceptable, ok. Si como mucho, me voy a sentir muy lleno, ok. Comí mucho, entonces me voy a sentir muy lleno. ¿Crees que eso sí es lógico o no? Si como mucho, si... ¿Cómo era? Si como mucho porque estoy lleno. No, si como mucho me voy a sentir muy lleno. Ay, ok. Comí mucho, entonces me siento muy lleno. Estás preguntando si es cierto eso. Sí, sí, es lógico afirmar eso. A primera, superficialmente diría que sí. Exacto. La respuesta es que sí. Porque tú estás declarando una regla lógica al principio. Que se llama la premisa mayor. Tú dices, si como mucho va a pasar esto. Estás declarándolo. Si eso es verdad, obviamente si comes mucho, pues vas a tener la consecuencia. Mi punto es que ese tipo de estructuras de razonamiento, ¿no? Las utilizamos en el lenguaje común cuando interactuamos, cuando tratamos de dar sentido a las cosas. Y los errores de razonamiento están plenamente identificados. Plenamente identificados. ¿De acuerdo? Y tú los puedes ver si te quieres hacer de conocimiento, tú los puedes ver. Y todas estas son descripciones de errores de razonamiento que la gente ha observado al interactuar y que se van formando en un campo de estudio. Se va conformando todo un cuerpo de conocimiento que forma el campo de estudio del razonamiento. Hay un chingo de falacias que tienen que ver unas con la estructura de cómo presentas tu argumento y otras con que son informales de entendimiento y de razonamiento. Por ejemplo, el mentado ad hominem. Sí lo has escuchado, ¿no? Ah, sí. Es un Ok, argumento ¿lo conoces? el argumento que ataca más bien a la persona que los argumentos. Ok, pero ¿sabes en qué consiste? En eso de que se trata de desacreditar a la otra persona en vez de concentrarse en Ok, probar su una propio. pregunta. Suponte que si yo te digo, vamos suponiendo que tú dijiste algo y yo te dije, no, estás mal por esto, y aparte es un pendejo. ¿Crees que te estoy haciendo un ad hominem? Si me repites otra vez eso. Si das cuenta que tú dijiste algo, yo te respondí a ese algo que dijiste, te dije que estabas mal por esto y por esto, y creo que eres un idiota. ¿Crees que hice un ad hominem? Una, Bueno, si me dices idiota o no, a ver, si me dices que... Bueno, en ese caso, o si que me eres dices muy idiota, ignorante o lo que sea. ok, sí, estás haciendo un ad hominem. No, eso es falso. Y déjame te digo por qué. La gente luego piensa que insultos es ad hominem y eso es falso. El ad hominem básicamente es esto, güey. Y tú dime si esto es lógico o no es lógico. Oye, güey, ¿sabes qué? Esta persona dijo algo. Y yo digo, ah, no, güey. Lo que pasa, mira, güey, esta persona es pobre, esta persona no ha estudiado, esta persona no tiene dinero, esta persona lo dejó su familia. Por lo tanto, lo que está diciendo, güey, o sea, ni siquiera hay que tomarlo en consideración, eso es falso. Eso es un ad hominem. ¿Por qué es un ad hominem? ¿Tú crees y por qué crees que es una falacia? ¿Tú por qué crees que eso es una falacia? ¿Por qué crees que la falacia significa que no sigue lógicamente? ¿Por qué crees que eso es una falacia? El ejemplo que me diste, porque creo que... Sí. No, ahí te va. Te voy a decir exactamente por qué es. Una falacia, güey, porque el hecho de que la persona sea pobre, no tenga éxito, o lo que tú quieras,
no tendría que ver nada con lo que fue su argumento. ¿Sí me entiendes? Si una persona presentó un argumento, dijo algo, ese algo se tiene que evaluar por lo que se dice y no por quién es la persona, no por quién lo dijo. Eso no varía. Lo puede decir un niño chiquito, güey. Pero si lo que dijo es verdadero, el hecho de que sea un niño chiquito no va a cambiar el hecho de que sea verdadero. ¿Estás de acuerdo? Sí, O el sí, hecho de que sea una indigente. No, no cambia nada que lo que haya dicho tiene razón, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo en eso. Entonces, por eso es una falacia lógica. Por eso es una falacia decir, ah, como es este güey, entonces está mal. Eso no tiene lógica. Por eso es una falacia. Y hay gente que eso utiliza. Ah, este güey, lo que dice, no, ni lo tomes güey porque es un pendejo. Güey, discúlpame, eso es una fama. ¿No? Estás tratando de atacarme a mí en lugar de atacar mi argumento. Lo que yo acabo de decir, si tengo razón, pues tú me tienes que decir por qué no tengo razón o poner contraargumentos de lo que acabo de decir es falso. Pero no, el hecho de que yo puedo ser lo peor, la peor persona, pero si lo que dije es verdadero, lo tienes que aceptar como tal. O atacar lo que acabo de decir, no a mi persona, ¿entiendes? Pero si tú me respondes a lo que yo dije, diciéndome que es falso y que por eso soy un estúpido, eso no es una... Claro, claro, me llama la atención que tú menciones que tú tienes un método, ¿no? Para detectar razonamientos falsos y demás cosas, No, como para... no es, yo no tengo un método, güey. Te digo que esto es con base en observación. Si pones atención a lo que la gente dice y cuál es el argumento que están diciendo, en qué están basando su conclusión, te puedes dar cuenta de que no tiene lógica. Y hay Exacto, eso. muchísimas, güey. Exacto, porque no tienen lógica, exacto. Mira que estoy digiriendo toda la información que me das, porque de todas maneras a mí me gusta grabar las conversaciones de este tipo. Siendo algo más práctico, ¿no? Porque sí me interesa poner esto en un escenario, ¿no? Y darte a entender por qué considero que hay campos en los que la filosofía no podría entrometerse y quería meterte en un escenario como el que te voy a mencionar. Por ejemplo, mediante la filosofía podríamos saber, si te hago esta pregunta, podríamos saber si, o podríamos resolver si estaría correcto o no privar de la vida a un ser humano en formación. Sí, Exacto, a eso es que quería poner ese escenario para tratar de saber si es útil la filosofía en ese campo. ok, mira, ojo, ojo. Yo lo que quiero que entiendas es esto. Hay verdad, o sea, hay verdades en la realidad. Verdades que son Eh, accesables para nosotros. Pero no quiere decir que la filosofía te las va a enseñar, ¿eh? O que te va a declarar esas verdades. No, la filosofía como tal te va a brindar las herramientas para que tú puedas acceder a la verdad. No te lo va a garantizar, güey. O sea, si tú la mal aplicas, tú vas a llegar a conclusiones pendejas. Si sí, tú no sí, entiendes o no tienes un razonamiento apropiado, puedes llegar a conclusiones que son falsas. Por supuesto, como en toda ciencia, si eres un mal científico vas a alcanzar falsa ciencia, como lo hay en el peer review y todo el rollo, se alcanzan falsas conclusiones científicas. O sea, no garantiza que porque algo sea ciencia, la conclusión sea absoluta o verdadera. En el campo de la filosofía es igual. Entonces, te voy a decir, sí creo que en la realidad existen verdades que son, si bien no absolutas, pero sí constantes y, digamos que, sí constantes, por decir algo. Constantes que existen ahí, pero tampoco, y la mayor parte de la interacción de la realidad es variable, ¿sí? Pero está relacionada entre sí. Mi punto es que sí puedes llegar a concluir ciertas verdades y Hola, no se te escucha. Hola, hola. lo que la gente no sabe precisar, güey, que es verdad, lo el concepto de verdad significa o implica. ¿Ya me entiendes? Sí, sí, Así como la ciencia alcanza, eh,
verdades o conclusiones con respecto a un marco teórico o un marco conceptual, es un hecho. La ciencia alcanza conclusiones con respecto a un marco conceptual. De la misma forma, la filosofía puede alcanzar conclusiones respecto a un marco conceptual. Y son válidas, y van a ser válidas. Sin embargo, Exacto. unas van a tener, o sea, cada una de ellas va a tener diferentes consecuencias. Ojo, esto es bien importante. Esta es una parte que casi nadie la toma en cuenta. Cada una de esas verdades que van a ser verdad con respecto a un marco teórico van a tener consecuencias irrefutables, innegables, reales, objetivas e importantes para nosotros. Aquí la cuestión es, oye, güey, conociendo el hecho de que esas consecuencias van a estar ahí, el qué buscas, el cómo lo buscas, qué quieres, qué esperas, va a ser fundamental para saber si el marco conceptual que tú utilizaste para encontrar esas verdades fue el correcto o no. ¿Ya me entiendes? Y Sí, si sí, existen las herramientas para eso. exacto, a eso iba Está interesante lo de las consecuencias, ¿no? Pero en el caso de un aborto, no vemos consecuencias. Bueno, podríamos decir que hay consecuencias en la parte física, ¿no? Pero en el sentido metafísico me refiero. Claro que sí, hay consecuencias en el sentido metafísico, ¿por qué dices que no? Ah, yo pensaba que la filosofía no conocía las consecuencias metafísicas, porque dentro de la religión... No, la filosofía no conoce, es que vuelves, mira, parece que estoy hablando, pero como que no me estás oyendo. Tú estás insistiendo como si la filosofía hiciera declaraciones con Ah, ok, respecto a las me cosas olvidé esa como, parte, sí. No hace declaraciones. Ok, te entendí ahí en esa parte. ok, las consecuencias existen. La filosofía te brinda las herramientas para poder analizar, prever, Ok, entonces tú le estás dando responsabilidad. interactuar con la realidad de tal forma que la puedas conocer. Ok, ok, entonces sí, ya te entendí. Le estás dando una responsabilidad a la persona que hace la interpretación. A la Exacto, que la claro. persona que Una saca las interpretación va a tener conclusiones. consecuencias. Exacto, que saca las conclusiones. Lo que te decía, por ejemplo, para el nihilista diría, no, güey, no importa, pues es simplemente materia animada, güey, que se va y punto, o sea, no tiene ninguna significancia. Nada tiene significancia real, todo objetivamente es totalmente, no tiene significado, no tiene nada, por ende, el abortar no tiene, ok, sí, sí, en ese marco conceptual, el aborto no tiene ningún significado, pero, escucha bien, eso no quiere decir que no exista verdaderamente una consecuencia de sostener esa creencia o ese marco conceptual o esa verdad para ellos, ¿no? ¿Qué pasa, güey? Que eso va a generar una interpretación no solo en el aborto, sino en la persona, sino en todas las personas que compartan eso van a tener una serie de consecuencias emocionales, psíquicas, mentales y que se va a afectar en su forma de interactuar con la realidad. Entonces, eso es innegable, de que va a tener una afectación, va a tener una afectación. Ahora, la pregunta, te voy a poner un ejemplo. Esa persona va a sentirse que nada importa, pero el que nada importa y que nada tenga sentido te lleva a un sentido de vacío personal. ¿Ok? La pregunta es, oye, güey, ¿es bueno o sería correcto tomar ese marco conceptual para análisis? Caramba, se te cortó la última parte. Ahora, si tú, desde el punto de vista religioso, toda la vida desde el punto de vista religioso tiene valor inherente, porque básicamente es semejante a Dios y bueno, da una serie de razones por las cuales es justificado decir que la vida es valiosa. Por lo tanto, para la persona que se adecua a ese marco conceptual para interpretar la realidad, va a tener significado. Y el hecho de que importe cuando una vida se pierde, les va a afectar, güey, emocionalmente. Y también van a sufrir, güey. Porque lo que significa también tiene un costo cuando se pierde, que es dolor, ¿no? Y ese dolor va a estar ahí derivado de tener el marco conceptual que estás utilizando para interpretar la realidad. Eso es inherente. Ya comprendes lo que te estoy diciendo. Sí, sí, ya te comprendí. Y entonces la pregunta sería que si tú quieres utilizarlo así, oye, güey, y si nos vamos por la otra, si yo no quiero sufrir, ¿a qué tipo de marco conceptual puedo observar la vida y entender los argumentos para convencer o para ver la vida desde esta óptica? Lo puedes hacer. Así como tú también te puedes mover del 9 hacia el 6 y que el símbolo que estaba en el piso cambie de significado,
por el hecho de haberte cambiado de perspectiva. Ahora para ti tu observación es que es un 6 y que realmente es un 6. ¿Me entiendes? O el otro puede hacer lo mismo, cambiar su perspectiva, irse del otro lado, ver la realidad, está observando la realidad y para esa persona es un 9. Sin duda, sin equivocación. ¿Ya me entiendes? Entonces, ese cambio de perspectiva las podemos hacer constantemente y yo creo, yo en lo personal trato de cambiar mi perspectiva alrededor del símbolo para tratar de entenderlo desde todos los ámbitos, saber qué significa, saber cuál es su significado, su importancia, sus posibilidades y utilizarlo adecuadamente en mi vida. Esto es para mí la utilidad de la filosofía. Pero bueno, para mí, no quiere decir que sea para ti también, güey. Sí, como te dije, no sé si te dije antes, yo no conozco el campo de la filosofía, ¿no? Pero eh, yo lo consideraba inútil, pero ahorita me resulta atractiva. Pero, Sí, pero la parte cuando dices que no es, ¿cómo se llama? No es determinante o no es, prescriptiva. eso, prescriptiva, entonces ya estoy más o menos comprendiendo eh, cómo se debería Tomar, tomar ¿no? la filosofía. Sí, te Mira, digo, está interesante, güey. Mira, si lo puedes ver a grosso modo, o incluso nos podemos ir paso a paso si la quieres ir conociendo. Incluso sería bueno para otros ir tocando ciertos temas para analizarlos entre todos, comprenderlo y concluir si es válido o no es válido, si es inútil o no inútil. Para no estar hablando al aire, yo creo que podríamos hablar ya con bases sobre esto es lo que la filosofía dicta, esto es lo que es, y ver básicamente tu perspectiva y tu análisis de la rama que estamos analizando, de la filosofía. Y que tú puedas concluir, ah, pues sí, güey, es inútil o sabes que no está inútil. claro. Mira, yo ahorita me tengo que ir a comer. No, Así. adelante, hermano, eso va a ser en el futuro. Ok, listo. Entonces te deseo buena noche. Y bye. Igualmente, Ernesto, Listo. gracias por la. Ya, listo. Bye. Estamos pendientes, cuídate mucho. Ok.